Hey, ¿qué tal a todos amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y en el día de hoy tenemos la parte 5 de este increíble manga que tiene por nombre El asesino que reencarnó como un genio espadachín. Si escuchan mi voz un poco baja es porque estoy grabando en la madrugada, así que de todo corazón les pido disculpas a todos chicos. Ahora sí, comencemos con el video. Vemos luego de lo sucedido en el capítulo anterior cómo el resto de reclutas que se encontraban presentes para pasar la prueba se encontraban muy preocupados mencionando que si acaso él acababa de superar esa presión y que si acaso algo como eso tenía algún tipo de sentido. Incluso entre los nobles espectadores se encontraban muchos sorprendidos mencionando si acaso ese chico realmente había superado esa presión. Observamos entonces como el elfo Limer se encontraba maravillado observando al prota, pues lo que acababa de hacer era algo sin precedentes. Mientras Limer lo observaba entre el público, una persona pasó a mencionar que un inválido que ni siquiera tenía aura, pero ¿cómo este fue posible de superar algo como eso? Incrédulo entonces Limer procedió a acercarse al prota y preguntarle directamente, ¿qué rayos era él? Mostrándose así un poco preocupado. En ese momento el prota, mirándolo con una cara inexpresiva, le mencionaba que él había supervisado su entrenamiento por más de 6 meses, obviamente que él es Laon. Limer, un poco exaltado, le mencionaba que él estaba preguntando por qué había excedido el valor de esos 6 meses. El elfo seguía añadiendo que había infligido una presión que excedía lo que sus habilidades eran capaces de mostrar. Solo estaba bromeando a propósito y nunca esperó que lo lograra superar. Laon, por otro lado, se mostraba inexpresivo ante esto, pues al parecer el chico realmente se lo había tomado en serio. Limer seguía observando al prota un poco confundido, pero rápidamente entró en razón y se dio cuenta que estaban rodeados por una gran cantidad de nobles que se encontraban presenciando todo el evento. Luego de esto vemos como Limer, mostrando una pequeña sonrisa y dejando salir una ligera carcajada, pasaba a mencionarle a todos los presentes que al parecer él, como el entrenador principal, se había distraído por un momento. Pasó a mencionar entonces que con Lao Siedgar como último participante la selección de reclutas oficiales había terminado. Luego de esto, Limer procedió a mencionar que con eso ahora mismo se revelaría el mejor recluta del cual todos tenían curiosidad de saber quién era. Todo esto mientras vemos como Burren se encontraba un poco ansioso por conocer la respuesta. Su padre, que se encontraba entre el público, también se encontraba expectante ante lo que iba a suceder, mientras Limer mencionaba que el mejor recluta del quinto campamento de entrenamiento era... Y a pesar de que muchos se lo esperaban, otros se encontraban incrédulos ante la noticia, pues ese recluta terminó siendo Laon Siedgar. Silvia, la madre del prota, entre lágrimas procedió a pegar un fuerte grito mientras mencionaba que su Laon era el mejor recluta. Su sirvienta Helen procedió a mencionarle a su señora Silvia que Laon lo había logrado. Algunos de los nobles en las gradas se encontraban conmocionados. Vemos que uno de ellos se encontraba mencionando que no podía creerlo. ¿Cómo era posible que Laon Siedgar sea reconocido como el mejor recluta? El noble a su costado procedió a mencionar que bueno, si había superado esa presión de antes, entonces definitivamente, pero inmediatamente otra persona procedió a hablar, mencionando que cómo era posible que ese pequeño lisiado terminara superando a Burren. En ese instante vemos como Burren en el campo de entrenamiento se había pronunciado, gritándole al entrenador o a Limer que no podía aceptar todo eso, afirmando que eso no era verdad y que él estaba mintiendo. Limer entonces pasó a preguntarle que sobre qué estaba mintiendo, mirándolo de forma muy despectiva. Burren, que no podía aceptar lo que estaba sucediendo, procedió a mencionar que Laon era inferior a él tanto en resistencia como fuerza e incluso talento. El chico seguía añadiendo que por esas razones no podía aceptar que alguien como el prota fuese reconocido como el mejor recluta. Laon entonces procedió a mencionar que estaba más que claro que el prota había utilizado alguna clase de truco. Los nobles en las gradas inmediatamente comenzaron a dar su punto de vista mencionando que lo que acababa de mencionar Burren era completamente plausible. Inmediatamente los nobles en las gradas comenzaban a preguntarse cómo podría ser él el mejor recluta cuando tenía la maldición del frío glacial. Otro noble mencionaba que él había escuchado que el prota ni siquiera tenía aura. Todo esto era escuchado por Limer, que la verdad se encontraba bastante aburrido de todo lo que estaba sucediendo. Uno de los nobles pasó a mencionar que si él acaso había sobornado al entrenador o algo similar. Entonces otro noble comenzó a mencionar que pensando en los rumores que rodeaban al entrenador Limer, eso era algo posible. En eso observamos a Burren, que se encontraba furioso y mientras señalaba al prota pasaba a mencionar que ellos eran guerreros de la casa Siedgar. Es entonces que Burren procedió a mencionar que en lugar de esa prueba él sentía que deberían de pelear de frente para decidir quién sería reconocido como el mejor recluta. Al escuchar eso, una gran sonrisa se pintó en el rostro de Limer. Es entonces que Limer le preguntaba a Burren rápidamente si tanto deseaba la posición del mejor recluta, a lo que el chico, que se mostraba bastante sonrojado tartamudeando, mencionaba que no se trataba de eso. Limer entonces, muy feliz y sonriente mientras observaba al patriarca, pasaba a mencionar que desafortunadamente la prueba había terminado, pidiéndole a la cabeza de la familia que qué se debería de hacer en ese tipo de situación. El patriarca en ese momento guardó silencio y simplemente se encontraba observando lo que estaba aconteciendo, para al momento después pasar a hablarle directamente a Laon mencionándole que al parecer los demás no aceptaban los resultados de su prueba.
y dejando la decisión de ese asunto en manos del prota preguntándole directamente si acaso él deseaba tener un duelo en contra de Burren. Observamos entonces cómo Burren se veía bastante feliz ante las declaraciones del patriarca, pero en ese momento y para la sorpresa de todos los presentes incluyendo al resto de reclutas el prota pasó a mencionar muy serio que no quería. Mientras Burren lo observaba sorprendido sin mencionar una sola palabra, el prota mencionaba que la prueba había terminado y los resultados estaban claros. Aparte de eso no había una razón para tener un duelo en contra de él ya que no iba a ganar nada con eso. Es en ese momento que el prota mirando fijamente a Burren le mencionaba que él siempre se encontraba hablando acerca del linaje directo y el honor. Y es entonces que mientras el prota llamaba a Burren por su nombre le mencionaba que él no se esperaba que perdiera tan desagradecidamente. Burren inmediatamente se molestó con lo que decía el prota, pero al mismo tiempo se sonrojaba por la vergüenza que estaba sintiendo. El patriarca en vista de eso procedió a mencionar que podía sugerir algo, mencionando que el duelo por la posición del mejor recluta estaría en juego y que si el prota ganaba le daría una placa de bronce. Estas palabras del patriarca rápidamente llamaron la atención del prota, el cual pensó acerca de la placa de bronce, mientras comenzaba a mencionar que la placa de oro, la de plata y la de bronce son otorgadas dependiendo del rendimiento dentro de la casa Siedgar, y dependiendo de la variedad de cada una de ellas la recompensa que podían recibir son completamente diferentes. Y es entonces que el prota nos menciona que incluso si se trataba de una placa de bronce, era una placa que la cabeza de la familia estaba otorgando personalmente, por lo cual podría conseguir algo bueno de todo eso. El prota se mencionó en ese momento que al parecer tampoco estaba feliz de que él recibiera la posición como el mejor recluta, mencionándole al patriarca muy seriamente que él estaba de acuerdo con sus términos. El patriarca al escuchar lo que decía el prota procedió a mencionar que entonces con eso estaba bien y que comenzarían de inmediato. Mientras el prota y Burren se observaban fijamente, el patriarca comenzó a mencionarles que tenían que determinar firmemente al mejor recluta esta vez. Limer desde una esquina comenzó a mencionar que será un duelo de una sola ronda y será descalificado si usaban aura o alguna especie de arma. Usen solamente sus cuerpos para combatir. En ese instante el elfo levantando su mano procedió a mencionar que entonces y dejando caer su mano les mencionaba a los chicos que podían comenzar con la pelea. Burren rápidamente al escuchar la voz de inicio procedió a cargar rápidamente hacia donde se encontraba el prota, el cual retrocedió un poco y terminó esquivando un golpe que iba dirigido directamente hacia su cara. Aún así las cosas no acababan ahí, pues luego de que Burren haya hecho ese movimiento se procedió para cargar hacia el prota con una poderosa patada que nuestro prota terminó bloqueando fácilmente. En eso vemos como el prota se encontraba mirando fijamente a Burren con una cara completamente seria. El chico en este caso preparándose para arremeter con un fuerte puñetazo le mencionaba al prota que ese era el puño del tigre del vacío que su padre le había enseñado personalmente. Y seguía gritando que las técnicas de puño no se habían mencionado en las reglas, así que eso no era hacer trampa. Burren entonces procedió a conectar un fuerte puñetazo en el pecho del prota. A la distancia mientras vemos como el prota esquivaba todos y cada uno de los golpes de Burren, el resto de reclutas mencionaba que como se esperaba de Burren, ese lado no podía hacer nada en contra de todo su poder y su entrenamiento. Observando a Burren nos damos cuenta que el chico sentía un complejo de inferioridad con el prota, donde se mencionaba que alguien del linaje colateral como el prota tendría que ser mucho más débil que él. Es entonces que Burren furioso se preguntaba cómo el prota se atrevía a codiciar la posición del mejor recluta. A todas estas Burren se encontraba recordando un momento en el cual su padre le dio la espalda a uno de sus hermanos, mientras le mencionaba a Burren que no tenía que preocuparse, pues no necesitaban debiluchos como ese en su familia Siedgar, dejándonos entender que el padre de Burren únicamente valora los resultados. Justo antes de salir de la habitación, el padre de Burren procedió a colocarle la mano en el hombro a su pequeño niño y le mencionaba que no tenía que diseccionarlo. De regreso en el presente vemos como Burren seguía conectando golpe tras golpes, pero todos eran bloqueados, mientras se mencionaba que su padre lo estaba mirando por allá arriba, por lo cual necesitaba probar su valor en ese instante. Burren, que continuaba atacando constantemente, se encontraba mencionándose que no podía ser derrotado por alguien como él y menos en un sitio como ese. Mientras seguía atacando podemos ver cómo el prota esquivaba todos y cada uno de sus golpes. En una de esas el prota luego de esquivar se había sorprendido un poco. El prota mientras lo observaba se mencionaba que podía verlo. Sus puños, su flujo e incluso los ataques eran completamente claros para él. Burren, que se encontraba cargando para proporcionarle un fuerte puñetazo al prota, le preguntaba que si acaso se estaba rindiendo, llamándolo por su nombre. Y en ese momento le menciona al prota que le iba a acabar con ese puñetazo entonces, saltando en el aire para así proporcionarle un fuerte golpe al prota, el cual ya desde abajo se encontraba preparándose para contraatacar. El prota en ese momento, mientras apretaba su puño con fuerza, le preguntaba a Burren que por qué tendría que rendirse. Sorprendentemente, el prota se encontraba utilizando lo que parecía ser una habilidad de puño y conectó su puño directamente contra el de Burren. Y es entonces que luego de esos puñetazos vemos como Burren fue el que terminó retrocediendo debido a la presión que ejercía el prota. Burren, que no se lo creía observando su mano, se preguntaba qué era eso, mientras observamos cómo el prota se acercaba al chico para conectarle un fuerte puñetazo. Ya en el aire el prota se encontraba a pocos centímetros de Burren, para luego conectarle un fuerte puñetazo en el abdomen al chico que rápidamente lo mandó a volar por los aires, para luego incluso sacarle el aliento y dejarlo semidesmayado. Todos los nobles presentes observando el combate no podían creer lo que estaba sucediendo, incluso el padre de Burren no se lo creía, pasando a mencionar que eso era completamente imposible. Mientras el patriarca miraba un poco sorprendido, pasaba alguien a mencionar que ese era el puño del tigre
tigre del vacío, preguntándose cómo el prota lo había aprendido. En ese momento observamos a Burren que se encontraba en el suelo bastante cansado y adolorido por el puñetazo que le había proporcionado el prota, preguntándole inmediatamente que cómo él podía conocer el puño del tigre del vacío. Rápidamente el prota le respondió con una mirada inexpresiva que él mismo se lo había mostrado, y solo siguió la técnica del puño que él le acababa de mostrar hace unos momentos. Todos los nobles espectadores se encontraban sorprendidos, mencionando que acababa de utilizar el puño del tigre después de verlo tan solo un par de veces. Se mencionaban que algo como eso no tenía sentido y se preguntaban si acaso es capaz de utilizar el puño del tigre del vacío tan rápido. Uno de los nobles inmediatamente comenzó a crear una teoría conspirativa en su cabeza, preguntando que si acaso al prota se lo habían transferido en secreto, mencionando que si no es así entonces, ¿cómo era posible que el chico pudiese conseguir una habilidad como esa? A la distancia Limer se encontraba observando el combate y muy maravillado se mencionaba que ese chico era realmente alguien especial. Limer entonces comenzó a explicarnos qué era lo que había sucedido en ese instante, pues el prota fue capaz de anular la rotación del puño del tigre del vacío lanzando un contraataque de rotación opuesta. Es en ese momento que Limer continuaba añadiendo que solamente el simple hecho de poder leer el flujo del arte marcial de tu oponente era suficiente para ser considerado un genio. Pero el prota fue capaz de volver ese flujo suyo, lo que superaba con creces las características de cualquier genio, e incluso superaba el término de esa palabra. Impresionado, Limer se mencionaba que esa clase de talento podía pararse en la cima del continente. Eso es lo que Edgar estaba buscando desde hace tiempo, un talento celestial. Sonriendo inmediatamente, Limer procedió a mencionar que al parecer el encuentro se había terminado. Como todos pueden ver, los resultados estaban bastante claros. Abrazando al prota, Limer procedió a mencionar que el ganador de ese combate había sido Launce y Edgar. Con esto la prueba había terminado. Instantes después observamos cómo la madre del prota junto a sus sirvientas se encontraban corriendo hacia donde se encontraba el prota, dejando así a Limer incluso sorprendido porque había bajado antes de que terminara su veredicto. Inmediatamente observamos una escena bastante conmovedora, donde podemos ver cómo la madre del prota rápidamente fue y corrió a abrazar a su hijo. El prota al notar esto se encontraba bastante feliz pero al mismo tiempo un poco avergonzado. Ira, que no había aparecido en un buen rato, procedió a aparecer detrás de las mujeres mientras le mencionaba al prota que tenía hambre, por lo cual tendrían que irse a casa rápido. Observamos por otro lado cómo los padres de Runan se encontraban abrazando a su pequeña hija y podemos ver cómo su padre al parecer era el débil en la relación, pues este último mientras la abrazaba estaba llorando. Por otro lado, observando a Burren podemos ver cómo su padre ni siquiera se había acercado a recibirlo, sino que la persona que se encontraba ayudándolo era su sirviente. La mirada de sorpresa por parte de Burren se hizo notar al darse cuenta que su padre lo estaba observando a la distancia entre los nobles, mientras le daba la espalda y procedía a retirarse. Burren no podía creerse lo que acababa de pasar, pues su padre había tenido con él los mismos ojos que él debió una vez mostrarle a su hermano mayor. Luego de estos sucesos, la noche de ese mismo día nos encontramos en la mansión del padre de Burren. En su despacho podemos ver cómo sentado en su silla se encontraba dándole la espalda a su pequeño hijo, el cual se encontraba bastante avergonzado y con su cabeza abajo. Inmediatamente el padre de Burren procedió a llamarlo por su nombre, haciendo que el chico se preocupara bastante y le respondiera rápidamente. Su padre entonces le mencionaba a su hijo que si acaso recordaba lo que él le había dicho. Burren procedió a mencionar que él le había dicho que tenía que volver como el mejor recluta y que nunca tenía que perder en contra de nadie. Su padre entonces le mencionó que si no era mucho de esperar, le había dicho que derrotara a la perra de la casa Silon, o sea, refiriéndose a Runan, y que después pisoteara a Laon y regresara a casa como el mejor de la clase. El padre de Burren, muy furioso mientras lo observaba, le mencionaba que tenía que olvidarse de esa perra, mientras le preguntaba cómo había perdido en contra de ese pedazo de basura que fue descartado del linaje principal. El hombre le preguntaba a su hijo que si acaso estaba intentando volverlo una vergüenza, ¿o es que acaso él estaba deseando terminar como su tercer o cuarto hermano? A lo que el Burren, completamente sorprendido, le mencionaba que no era así. El hombre le mencionó a su hijo que ya había arruinado su primera oportunidad, por lo cual ahora solamente quedaba la elección del mejor recluta después de las clases de incursión al exterior durante la graduación de los reclutas. El hombre le mencionó a su hijo que tenía que asegurarse de obtener la posición para ese entonces, y nuevamente dándole la espalda a su hijo le mencionaba a este último que tenía que retirarse inmediatamente. Vemos cómo Burren había salido de los aposentos de su padre y se encontraba caminando en medio de la noche, mientras recordaba las últimas palabras que le había dicho su padre. Este le mencionó que si deseaba permanecer bajo el linaje directo de Edgar no tenía que fracasar en su oportunidad final. En ese momento Burren se detiene y mientras golpeaba una pared comenzaba a maldecir. El chico furioso pasaba a mencionar que todo era por culpa de ese maldito bastardo y pensar que todo es culpa de una basura como Laon. Mientras seguía caminando se mencionaba que todo eso era una mierda y se preguntaba cómo era posible, pues definitivamente él había trabajado lo suficientemente duro para nunca perder. Mientras continuaba caminando, al levantar su cara, Burren se percató de que había llegado a un lugar extraño, dándose cuenta así que había llegado al salón de entrenamientos de la academia, preguntándose por qué había venido a ese sitio. Burren entonces se mencionaba que si acaso lo había terminado en ese lugar debido a su habilidad de caminar sin rumbo mientras estaba furioso.
Entrando en la sala de entrenamientos, Burren procedió a percatarse de todo a su alrededor, mencionándose en ese momento que no había nadie y si acaso era porque los exámenes acababan de terminar. Vemos como Burren, que anteriormente se había fijado en unas mancuernas, se encontraba haciendo ejercicio con una de ellas, pero algo terminó llamando su atención. Y sí, exactamente eso, fueron los casilleros que se encontraban dentro de la misma habitación de entrenamientos. Pero el casillero que más llamó su atención fue el del prota. Burren no pudo aguantar su curiosidad y terminó acercándose hacia el casillero del prota. Abriendo la puerta del casillero del prota, el chico se mencionaba que debería de estar bien si solamente echaba un vistazo, ¿verdad? Respondiéndose inmediatamente que sí, y no era que estuviese robando, solamente estaba echando un pequeño vistazo. Rápidamente Burren se había sorprendido con lo que acababa de ver. Observando el interior del casillero del prota, el chico se preguntaba qué era eso. ¿Qué pasaba con todos esos pares de zapatos? Mostrándolos así como vio un cajón lleno de muchos pares de zapatos. Burren, sacando uno de los zapatos de la caja, pasó a mencionar que incluso con una mirada era suficiente para ver que había más de 10 pares de zapatos en ese sitio, preguntándose si acaso el prota había desgastado todos esos zapatos en tan solo 6 meses. Inmediatamente Burren terminó percatándose de algo, y mientras miraba hacia atrás se pudo dar cuenta que la esencia del prota todavía seguía dentro de la sala de entrenamientos. Recordando las escenas y los momentos en los que cada vez que entraba a la sala de entrenamiento podía observar al prota sentado en ese banco haciendo ejercicios con las mancuernas, Burren inmediatamente se dio cuenta de eso, mencionándose que ahora que él lo estaba pensando, el prota siempre se encontraba entrenando. El chico continuó mencionándose que cuando él ignoraba lo básico y se encontraba únicamente balanceando su espada para ser más vistoso, o cuando descansaba cómodamente en los dormitorios, incluso el prota estaba emanando la verdadera esencia de los Siedgar, mientras que él solamente seguía haciendo lo opuesto. Sujetando unos zapatos en sus manos, Burren se encontraba bastante triste al darse cuenta de todo eso. Rápidamente el chico procedió a levantar su mirada y se percató de las mancuernas que se encontraban tiradas en el piso, observándolas fijamente por un par de segundos. Con una mirada sombría, el chico procedió a comprender una cosa, y mientras dejaba los zapatos que le había quitado el prota dentro de su casillero, procedió a salir en medio de la noche nuevamente del salón de entrenamientos. Pero ahora con sus pensamientos completamente claros y con una vista diferente del prota. Burren se encontraba decidido y determinado a superar al prota de la manera correcta. Cambiamos de escena y nos encontramos en la habitación del prota, donde podemos ver cómo Ira se encontraba hablándole, mencionándole que no podía creerlo, pues él, como el rey de la esencia que había vivido por cientos de años, nunca se había encontrado con un tipo como el prota. Acercándose al prota, que se encontraba tranquilamente observando la ventana de estado, el demonio le preguntaba quién rayos era él. A lo que el prota, sin prestarle mucha atención, le preguntaba que quién sabía, afirmándole al demonio que él era libre de imaginárselo. Dejando eso de lado por un momento, el prota le mencionaba al demonio que qué era esa habilidad, observando así la ventana de estado que nos mencionaba que el prota había ganado la apuesta en contra de Ira. Las recompensas serían dadas inmediatamente al ganador, todos los puntos de habilidad aumentaban en 2. Se creaba el rasgo especial aleatorio entre los que poseía Ira. El rasgo especial Percepción de Flor de Nieve de una estrella ya había sido creado. El demonio, observando la ventana de estado, pasaba a mencionar que Percepción de la Flor de Nieve había obtenido un buen rasgo, y a modo de burla el demonio le mencionaba al prota que era completamente impropio de su insignificante existencia. El demonio procedió a mencionarle al prota que era una habilidad que incrementaba su rango sensorial. Seguía mencionando que actualmente esa habilidad o rasgo se encontraba en una estrella, así que solamente se incrementaría en un 10%. El demonio, bastante creído, le mencionaba al prota que con los sentidos del rey de la esencia podía sentir algo 10 veces más lejos de lo que sus sentidos le permitían. El prota, sin prestarle mucha atención, le mencionaba que si acaso hablaba en serio y que era más útil de lo que él se había imaginado, pero ¿por qué se llamaba Percepción de la Flor de Nieve?, dejando al demonio completamente sorprendido. Fue entonces en ese momento que el demonio le mencionó al prota que eran preferencias, preguntándole que si acaso no había escogido un buen nombre para la habilidad. Saliendo de la habitación, el prota le mencionaba al demonio que no importaba cómo lo pensara, el demonio apestaba para ponerle nombre a las cosas. Entonces, furioso, el demonio le mencionó al prota que no quería escuchar algo como eso de su boca. A la mañana siguiente, mientras el prota y su madre se encontraban en el patio, podemos ver la cara de sorpresa de ambos, en el momento en el que un sirviente había llegado y le mencionaba al prota que el jefe de la casa lo había convocado, al joven maestro Laum. Este sirviente resultó ser el sirviente directo del patriarca. Silvia, la madre del prota, rápidamente pasó a preguntarle que si acaso realmente lo habían convocado, y que si acaso su pequeño Laum había hecho algo malo. El sirviente entonces, intentando calmar a la madre del prota, dejando salir una ligera carcajada, le mencionaba que por favor no tenía que preocuparse, mostrando entonces una ligera sonrisa. El sirviente procedió a mencionar que el jefe de la casa quería recompensar al prota personalmente con la tablilla de bronce. Observamos entonces cómo el prota luego de eso se encontraba arrodillado ante el patriarca saludándolo, mientras que el asistente o sirviente se encontraba sosteniendo una charola en sus manos. El patriarca, con una mirada seria, le mencionaba al prota que aunque le desagradaba tenía que cumplir con su promesa, y el sirviente le mencionaba que por supuesto, debido a que él era el jefe de la casa.
Observamos entonces luego de eso cómo el sirviente se encontraba acercándose al prota, sosteniendo la charola en sus manos y en el centro de ella yacía la placa de bronce. El patriarca procedió a mencionarle al prota que como se lo había prometido había ganado la tablilla de bronce. Mientras el prota lo observaba fijamente, el patriarca le mencionaba que en el futuro cuando devuelva esa tablilla de bronce sería capaz de recibir un objeto a favor acorde a esa tablilla. El prota, luego de pensarlo por unos segundos, con una expresión seria procedió a mencionarle al prota que deseaba preguntarle algo en ese instante. El prota comenzó a pronunciar el nombre de su madre, impresionando un poco al patriarca en ese instante. Continuando con su pregunta, el prota le mencionó al patriarca que qué tenía que hacer para devolver la posición de su madre a la que tenía antes. El patriarca se lo encontraba viendo un poco sorprendido, mientras que el sirviente simplemente guardaba silencio ante lo que había dicho el prota. Es entonces que el patriarca procedió a mencionar que por posición se estaba refiriendo a ser parte del linaje directo, a lo que el prota rápidamente le respondió que sí, así era. Mientras que internamente se mencionaba que él sentía que el patriarca se había suavizado un poco de repente, preguntándose qué era todo eso. El patriarca en ese momento procedió a mencionarle al prota que la única forma de conseguirlo era con logros, y solo es posible cuando se consigue un logro que toda la casa reconozca, por lo tanto no era tan fácil como sonaba. Pues para ser reconocido por los otros miembros de la familia era como si tuviese que bajar una estrella del cielo, y eso es cercano a lo imposible. El patriarca continuaba mencionando mientras el prota guardaba silencio que era especialmente más difícil para un mocoso como él. Y mientras el prota le mostraba una ligera sonrisa, el patriarca le mencionaba que solamente estaba diciendo que también era posible. Laon procedió a colocar la placa de nuevo en la charola que se encontraba sosteniendo el sirviente, dejándolo sorprendido y mencionando en ese instante que entonces con eso estaba bien, agradeciéndole al patriarca por su respuesta y procediendo a retirarse inmediatamente. Ante esto, el patriarca rápidamente le gritaba al prota que tenía que esperar, haciendo que el chico se volteara y le preguntaba si acaso necesitaba algo más. El patriarca rápidamente le mencionó al prota que él aún no había pedido su recompensa y que solamente había preguntado una cosa. Podía responder eso incluso sin la tablilla en sus manos. Al escuchar las palabras del patriarca, el prota se veía un poco inseguro, mencionándose que era todo eso, ya que nunca se esperó que el rey del norte de la aniquilación diría algo como eso. El patriarca, mirando al prota fijamente, le mencionaba que podía quedarse con su deseo. Vemos cómo el prota se encontraba apretando su puño del coraje mientras se mencionaba que a él se le había ocurrido algo antes, algo que necesitaba en ese instante. El prota inmediatamente procedió a mencionarle al patriarca que necesitaba una técnica de cultivo. El patriarca le mencionaba al prota que eso se le sería enseñado por sus entrenadores cuando comiencen sus entrenamientos básicos. El prota procedió a mencionarle al patriarca que necesitaba una técnica de cultivo de aura que sea mucho mejor que la que se enseña en el entrenamiento básico. Y en ese instante le pedía al patriarca que por favor le diera una técnica de cultivo que sea adecuada para la tabla de bronce que él poseía. En ese momento el prota, pensando a futuro, se mencionaba que la técnica de cultivo de sombra de su vida anterior no era suficiente para recuperar la posición de su madre y cortarle la cabeza a ese desgraciado de Derut, mencionándose así el chico que necesitaba una aura mucho más excelente y fuerte que las que ya poseía en su vida pasada. El patriarca en ese momento le mencionaba al prota que sí que estaba deseando una técnica de cultivo, procediendo entonces a chasquear sus dedos. Rápidamente una puerta terminó abriéndose ante el prota, lo que parecía ser una puerta mágica, y en su interior se encontraban una gran cantidad de libros, las cuales mientras salían todas las estanterías terminaron rodeando completamente el cuerpo del prota. Estanterías con una gran cantidad de libros que incluso llegaban a rozar el techo de lo alto que eran. Un poco sorprendido, el prota procedió a preguntar qué era todo eso, dándose cuenta sí que había libros en todas y cada una de las direcciones en las cuales él volteara. El patriarca, asomándose por uno de los espacios entre las librerías, le mencionaba al prota que esa era una de las librerías de Siedgar, y dándole las instrucciones, el patriarca continuó añadiéndole al prota que si levantaba la mano en el centro de las librerías, el libro que más necesitaba en ese momento aparecería en su mano. Entendiendo a media las instrucciones, el prota procedió a hacer lo que decía el patriarca. Mientras levantaba su mano en el centro de las librerías, el prota se mencionaba que solamente necesitaba algo que fuese mucho mejor que el cultivo de las sombras que había aprendido en su vida anterior, y seguía mencionándose que esperaba que algo que pudiese utilizar terminara apareciendo. En ese momento su mano comenzaba a brillar, y de entre las librerías un libro se encontraba saliendo. En lo alto observamos cómo el libro se encontraba sobre la mano del prota, pero levitando unos cuantos metros de distancia. Mientras abrían sus páginas y se pasaban una tras de otra, el libro comenzaba a brillar. Emanando una gran luz, el prota no podía ver claramente el contenido del libro, preguntándose qué era ese libro tan viejo y desgastado. Por otro lado, observamos tanto al patriarca como al sirviente, los cuales se encontraban bastante sorprendidos y maravillados por lo que estaban observando. Inmediatamente el patriarca procedió a pegar un fuerte grito, preguntando qué era eso. ¿Cómo consiguió ese libro?, le preguntaba el patriarca. Observando al prota vemos cómo el libro ya había bajado lo suficiente para que el prota pudiese tomarlo con sus manos. Y mientras el libro se posaba a unos pocos centímetros de nuestro pequeño Laon, este último fue capaz de leer el título del libro, el cual tenía por nombre El cultivo de las 10.000 llamas. Y mientras se encontraba a punto de tocar una de las páginas del libro, el prota procedió a preguntarse qué clase de técnicas de cultivos eran esas.
Pero en ese instante, en el momento en el que el prota entró en contacto con el libro, vemos cómo este último comenzaba a brillar y emanaba una radiante luz que terminó absorbiendo completamente al prota. En el proceso observamos cómo todas y cada una de las páginas del libro comenzaban a volar y a levitar ante el prota, dejando al chico completamente sorprendido mientras que el libro yacía en las bases de sus pies. La luz emanada por el libro era completamente enceguecedora, pero el prota aún así no dejaba de mirarla fijamente. En ese momento el patriarca, que se encontraba observando todo esto a una relativa distancia, podía notar cómo las llamas yacían alrededor del cuerpo del prota, dejándolo completamente sorprendido. El patriarca entonces comenzó a recordar parte de su pasado, cuando uno de sus sirvientes se acercó a él mencionándole que si acaso creía que Silvia estaba siendo marginada por el resto de miembros de la casa. El patriarca en ese momento le respondió al sirviente que no era algo que él necesitara saber, pues el crecimiento de la casa era lo más importante en ese preciso instante. El patriarca entonces luego de eso le mencionó al sirviente que tenía que ir a ocuparse de sus otros trabajos. Luego de eso, la siguiente noticia que le llegó al patriarca de su hija era que esta última se había vuelto cercana a otro hombre y había dejado las relaciones con su casa. Aún así podemos notar cómo el patriarca no le daba importancia al mencionarle al mensajero que no le importaban ese tipo de cosas sin sentido. Luego de eso, el patriarca nos menciona que luego de los días en los que él pasó pensando únicamente en la casa, las emociones para él fueron consideradas como una especie de lujo. Luego de todo eso y después de haberse enfocado tanto, el patriarca nos menciona que él obtuvo el poder militar que superaba el muro demoníaco. Al mismo tiempo que se encontraba emocionado, él había obtenido una gran expansión de la casa. Pero en ese momento el patriarca se preguntaba qué había sido lo que él había perdido. En ese momento el patriarca, mientras veía algunos documentos, le llegaron noticias donde se le mencionaban que su yerno y su nieta habían sido atacados, y que el atacante parecía ser el fantasma gemelo del Edén que la señorita Silvia se encontraba buscando en su última misión. El informante seguía añadiendo que la señorita Silvia parecía relativamente bien, pero los otros dos murieron en la escena. Terminando así con su informe mientras observamos cómo las manos del patriarca comenzaban a temblar de impotencia. El informante continuó mencionándole al patriarca que debido al repentino ataque se le fue imposible, pero inmediatamente se detiene, y observando fijamente al patriarca le pregunta si acaso estaba bien. El patriarca en ese momento nos menciona que fue patético, pues al final había recuperado sus emociones, pero nada podía volver a ser como era en el pasado. El patriarca en ese momento tuvo algo claro, que incluso si él era odiado por su nieto y por su hija, esta vez él se encargaría de proteger a su pequeño y preciado nieto. Esto mientras observamos cómo en el presente el libro que había seleccionado el prota mientras perdía todas y cada una de sus hojas lentamente que se encontraba desapareciendo. Al desaparecer completamente el prota observaba sus manos preguntándose qué había sido eso y que su cuerpo y mente algo había fluido dentro de ellos. Sacando al prota de sus pensamientos observamos cómo el patriarca procedió a llamar al pequeño chico, el cual maravillado rápidamente volteaba a observar hacia donde se encontraba el patriarca. El hombre, un poco sorprendido y asustado, procedió a preguntarle al pequeño joven que justo ahora qué era lo que acababa de hacer. El prota sorprendido le mencionaba que él tampoco lo sabía, pues solamente recuerda que esas técnicas de cultivo desaparecieron en sus manos. El patriarca entonces procedió a preguntarle al prota que cuál era el nombre del libro que se acabó acercando a él. Observando sus manos fijamente, el prota procedió a mencionar que el nombre de ese libro era Cultivo de las 10.000 llamas. Pero inmediatamente luego de decir eso, una ventana emergente del sistema terminó apareciendo. Inmediatamente una ventana emergente del sistema terminó apareciendo ante el prota en ese preciso instante, mientras le mencionaba que el cultivo de las 10.000 llamas había sido recordado, mencionándole así también que se había encontrado con las llamas de la eternidad. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así,